Muy buenas a todos, bienvenidos a este curso de JavaScript desde cero. En este curso van a aprender a programar en JavaScript desde no conocer ni J para poder avanzar a partir de allí a temas más complejos. Entonces, en este video les quiero mostrar de forma general lo que encontrarán en el curso. Pero primero hay que responder una pregunta: ¿qué es JavaScript y para qué sirve? JavaScript es un lenguaje de programación con el cual hoy en día puedes escribir código que funciona en navegadores, y de hecho este es el único que funciona de forma nativa en los navegadores, pero también puedes crear código que funciona en un servidor, y dada la finalidad de cada uno de estos, hay cosas que puedes hacer funcionar en un servidor, como tocar el sistema de archivos, ya saben, crear carpetas, documentos, que en el navegador no podrías. Y de igual forma hay cosas que serían el día a día para los navegadores, como reaccionar a los clics, pero en un servidor simplemente no tendría sentido. Aún así, el lenguaje es el mismo, la sintaxis, la forma de escribir el código es una sola, eso no va a variar, por lo que aprender la base servirá perfectamente para programar tanto cosas en páginas y aplicaciones web como para trabajar en el lado del servidor. Por eso, y ahora sí se los muestro, este curso abarcará lo siguiente: verán cómo usar variables y constantes y los tipos de datos en JavaScript, luego cómo hacer operaciones aritméticas con JavaScript y después cómo concatenar cadenas de texto para unir palabras u oraciones o cualquier cosa que sea texto. Ya entonces mostraré cómo usar condicionales y verán también cómo usar los ciclos para repetir acciones. Luego aprenderán a crear y utilizar funciones y lo que es el scope y cómo funciona, mucho ojo con esto. Después explicaré el formato de datos JSON, JavaScript Object Notation, y entonces ya entraré en un tema que a mi parecer se explica mejor en web, que son los eventos. Esto es desencadenar acciones cuando ciertas cosas ocurran, como puede ser un clic o hacer scroll. Pero esto de los eventos no se limita solamente a interacciones del usuario. Yo les mostraré cómo usar los eventos para que la web reaccione a interacciones, aunque no es la única manera de usar eventos, pero es la que considero que servirá mejor para explicar cómo funcionan, y luego en el futuro podremos profundizar más con otros tipos de eventos e incluso personalizados. Ahora tengan en cuenta que podrán haber temas adicionales o videos sobre cosas muy específicas después de cubrir estos aspectos. Desde luego todo esto con JavaScript plano, porque el objetivo es enseñar desde la base para posteriormente ya poder enseñar frameworks, librerías y demás cosas para las cuales será muy necesario tener claro el lenguaje. Y por supuesto, el código que explique lo mostraré en acción, para lo cual usaré un navegador por ser lo más accesible. Así es, este curso se podrá poner en práctica incluso desde un smartphone con un navegador, pero recuerden que lo que voy a enseñar aquí también funcionará en un servidor con Node.js, y cuando no sea así se los estaré diciendo en el acto. Para el desarrollo del curso yo estaré usando Sublime Text para escribir el código. Ustedes pueden usar el editor que quieran. Les dejaré algunos enlaces recomendados abajo en la descripción y en el comentario destacado, incluyendo algunos para Android. Y mi navegador para pruebas será Google Chrome, pero ustedes usen el que quieran, que da lo mismo. Ok, una nota adicional que hacía falta. Las demostraciones, como ya oyeron, se harán con un navegador, entonces para que eso funcione, todo lo que hace falta es cualquier archivo HTML básico como este, que incluya una etiqueta script, indicando dónde está el archivo con el código JavaScript que queremos ejecutar. A nivel técnico es posible también escribir el código dentro de las dos etiquetas script y funcionaría, pero eso solo serviría para una web, y quiero que quede claro que esto se puede aplicar también para servidores que trabajen con Node.js. Así que para mantener el enfoque del curso trabajaremos siempre con archivos con extensión .js, que además es una mejor forma de trabajar. Entonces, si todo quedó claro, tienen por aquí el siguiente video para que puedan comenzar. Pueden dejar sus dudas y comentarios, estaré respondiendo. Así que, comencemos.